Hola, nosotras somos las alumnas de la Universidad UNIDEP Plantel Altamira. Mi nombre es Aimé Karina Luque Robles. Mi nombre es Emma Paloma Reyes Flores y mi nombre es Dulce Karina Leonor Serapio. Nosotras somos alumnas que estamos cursando el primer cuatrimestre. Estamos en la carrera de pedagogía. También este tema está más enfocado en la materia de psicobiología del comportamiento. A nosotras nos tocó hablar sobre el tema de los trastornos de la ansiedad, especialmente enfocado en los niños. Para este tema nos estará acompañando la psicóloga Vanessa. Ella es psicóloga educativa infantil. ¿Qué es el trastorno de ansiedad? El trastorno de ansiedad es una condición que afecta el funcionamiento del cerebro y se origina en preocupaciones intensas y miedos excesivos. Aunque sentir ansiedad ocasional es normal, cuando aparece de manera frecuente puede convertirse en un trastorno, caracterizado por episodios repentinos de miedo que alcanzan a su punto máximo en minutos, conocidos como ataques de pánico. Las personas sin tratamiento pueden ver afectadas sus actividades diarias y en ocasiones evitan lugares o situaciones que les generan recuerdos o malestar. Existen diversos tipos de trastorno de ansiedad, como el generalizado, el social, de separación, la agorafobia, pánico y mutismo selectivo. Los síntomas más comunes incluyen sudoración, nerviosismo, problemas de concentración, temblores e hiperventilación. Aunque este trastorno puede ser complejo, es tratable mediante psicoterapia y estrategias como la meditación y el manejo del estrés, que ayudan a reducir los síntomas y mejorar la calidad de la vida. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas. ¿Usted podría contarnos brevemente sobre qué es para usted un trastorno de ansiedad? Bueno, un trastorno de ansiedad como tal es el miedo irracional o una sensación extraña de huida ante una situación. Por ejemplo, todas las personas tenemos mecanismos de defensa y dentro de ellos está la ansiedad, pero cuando nos tenemos que empezar a preocupar y que se considera un trastorno es cuando ya interfiere con nuestra vida cotidiana. Eso sería un trastorno de ansiedad. Ok. Bueno, siguiente pregunta. ¿En qué afecta principalmente este trastorno en la niñez? Pues afecta más que nada el área educativa, el área familiar, el área social, que son las tres áreas en las que el niño interactúa comúnmente y de forma cotidiana. Afecta en su conducta, en lo cognitivo, en su forma de aprendizaje y en el desarrollo que tiene con los demás niños de la misma edad o de edad más grande. Ok, entiendo. ¿Y cómo podemos saber si sufre de ansiedad? Bueno, lo primero es que según el DSM-5, que es el diagnóstico, es el libro de diagnósticos de trastornos mentales, nos dice que para considerarse un trastorno tiene que ser al menos 6 meses de sufrir algunas características que son las prevalentes. ¿Y cómo puedes saber si ya lo sufres o si ya lo tienes? Si empiezan las características más frecuentes de la ansiedad, consultando primero a un especialista, puedes ir con un psicólogo y el psicólogo te va a mandar con otro especialista que se llama psiquiatra, que es el psiquiatra especializado en niños, y ellos hacen las pruebas pertinentes para saber si es ansiedad o puede ser algún otro trastorno. Ok. ¿Y qué desencadena este trastorno? ¿Qué desencadena? Pues mira, desencadena una serie de enfermedades, inclusive se empiezan a somatizar los síntomas, que, bueno, luego me vas a preguntar de los síntomas, pero desencadena una serie de somatización y es muy frecuente que empiece a alterar la sociabilización de los niños, su estado de ánimo, que empiece a aparecer el insomnio en las noches o inclusive fobias y trastornos que van de la mano al trastorno de la ansiedad. Ok. ¿Y cuándo se convierte la ansiedad en un problema? ¿Cuándo se convierte? Cuando empieza a intervenir en tu vida cotidiana. O sea, cuando ya no solamente son las crisis en la noche o en el día en tu casa, sino cuando ya empieza a intervenir, a lo mejor, no sé, tiene un partido importante el niño y siente ansiedad o siente este miedo extremo antes de jugar el partido.
Cuando empieza a ser muy notorio en la vida cotidiana de las personas es cuando ya se considera un problema, porque si no, sigue siendo un mecanismo de defensa. Ujú. Sí. ¿Cuáles son los síntomas más característicos de un trastorno de ansiedad? El mareo, la sensación de náuseas, el aturdimiento, tinnitus en niños, la respiración agitada, inclusive la falta de aire, la presión, aunque son niños o en adultos, puede bajar o puede subir. También empieza que el corazón empieza a latir muy rápido y pueden generarse aritmias, que es cuando va arriba del promedio de latidos del corazón. Ok, entiendo. ¿Qué es un ataque de pánico o cómo podemos saber qué es un ataque de pánico exactamente? El ataque de pánico y el trastorno de ansiedad suelen ser muy parecidos, solamente lo que los diferencia es que una crisis de ansiedad dura un corto periodo, no más de 10 minutos, y un ataque de pánico es el miedo más extremo o más irracional a ciertas cosas. Inclusive pueden tener la sensación de que están muriendo o que empiezan, en algunos niños se presentan alucinaciones, la fiebre, y dura más tiempo que una crisis de ansiedad. Puede durar hasta 1 hora y el niño puede empezar a llorar, a hacer rabietas, es lo que los diferencia. Ah, ok, perfecto. ¿Y cómo se puede controlar la ansiedad? La ansiedad se puede controlar o se puede vivir con ella cuando estás tomando psicoterapia, sobre todo puede ser breve, intensiva y de urgencia, o con un modelo que se llama cognitivo-conductual, porque empiezan a modificar las conductas del niño. Y aparte, si se requiere, pues con la ayuda del PAIDO, y si el PAIDO psiquiatra cree conveniente, empiezan la medicación. Lo más frecuente que se receta son antidepresivos. Es lo más común. Sí. ¿Cómo se expresa la ansiedad en el comportamiento? Bueno, empieza o hay de extremo a extremo, o comen mucho o no comen, las personas están más irritadas, los niños sobre todo no quieren ir a la escuela, dejan de ir a lugares que les gusta, inclusive se puede confundir con una distimia o depresión. Ok. ¿Qué eventos ambientales o experiencias pueden aumentar la vulnerabilidad a la ansiedad? Ok, eventos ambientales o experiencias puede ser que tenga un familiar cercano, algún tío, papá, mamá, hermano, que padezca de algún trastorno. También si durante el embarazo su mamá no llevó un control como tal, inclusive su estilo de vida, si está sometido bajo mucho estrés, inclusive hay mamás que los meten a muchas actividades para mantenerlos ocupados, pero solamente los están pues, llenando de actividades y de estrés que ellos no pueden controlar. Claro. ¿Y cómo afecta la ansiedad al rendimiento académico de los niños? Es igual, o sea, la ansiedad va, al ser un mecanismo de defensa y al ser un miedo extremo irracional, puede hacer que los niños que iban muy bien en sus calificaciones bajen de forma repentina, que empiecen a olvidar tareas, olvidar trabajos, que durante un examen pierdan el conocimiento de las respuestas, aunque ya hayan estudiado. Son personas que se caracterizan por querer tener todo bajo control. Entonces, al estar pasando por ansiedad y al tener un bajo rendimiento académico, se frustran más y es cuando empiezan a aparecer otros trastornos. Ok. ¿Hay algún componente genético o en los trastornos de ansiedad? Como tal, hay estudios que se han realizado en universidades de Estados Unidos. Sí se puede heredar,
no como tal directamente, pero si un familiar tuyo ya lo tiene, es muy probable que se vaya a desplazar o se vaya a desencadenar la ansiedad. Y hay un gen, es un componente de genes, pero sobre todo hay un gen que se llama 5-HTT, que se conoce también como gen de la depresión. Ese gen nos ayuda a secretar serotonina, y cuando hay una baja sinapsis entre neuronas con ese gen, pues no hay tanta serotonina y es lo que no produce la felicidad, la energía, y por eso también se conoce como gen de la depresión. ¿Usted conoce las estadísticas en México que afectan al trastorno de ansiedad? Sí, en el 2021 el INEGI realizó una encuesta en México, sobre todo, y nos dice que es el 19.3% de la población, y de ese 19.3% solamente el 30% es tratada, todos los demás no, y el 20% son mujeres, o sea, afecta más a mujeres que a los hombres. Ok, entiendo. Y para finalizar, ¿la ansiedad es un trastorno o se derivan más? Si es así, ¿cuáles son específicamente? Las que tienen más prevalencia, sobre todo en niños y aquí en México, es el trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia, el mutismo selectivo, la ansiedad de separación o por separación. Son las que tienen más prevalencia aquí en México y pues en niños. Ok. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Y a continuación viene mi compañera Gemma. Gracias. Bueno, este fue todo por hoy de nuestro tema. Muchas gracias, licenciada en psicología. Bueno, gracias. Aquí le tenemos un reconocimiento y un pequeño detalle. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. En conclusión, la reflexión sobre el trastorno de ansiedad nos invita a reconocer la importancia de comprender y atender esta condición con empatía y responsabilidad. A través de la entrevista quedó claro que la ansiedad no solo afecta a la mente, sino también la vida cotidiana, las relaciones y el bienestar general de quienes la padecen. Sin embargo, también aprendimos que con apoyo profesional, tratamiento adecuado y estrategias de autocuidado, es posible recuperar el equilibrio y mejorar la calidad de vida. Agradecemos el tiempo dedicado a compartir esta perspectiva, esperando que esta información motive a seguir hablando del tema y brindar apoyo a quienes lo necesitan.